Go. Muy buenas, Army, bienvenidos a esta entrevista con Lilia, una gran amiga, experta en entrenamiento, sobre todo en entrenamiento de glúteos, y por eso vamos a hablar acerca de cómo entrenar o cómo hacer crecer los glúteos. Así que bienvenida, Lilia, y muchísimas gracias por tu tiempo, campeona. Hola Alex, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí contigo y con tus espectadores. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo hacer crecer tus glúteos con Road to Basics. Os voy a dejar su Instagram, ¿vale? Que es precisamente este, Road to Basics. Requisito imprescindible, de verdad. Ahora mismo, antes de seguir viendo el vídeo, que la sigáis en Instagram porque la verdad es que me parece que es una chica que aporta bastante y si realmente queréis conseguir resultados, pues me parece que es una chica que puede ayudaros a conseguir ese extra. Así que ahora mismo todos allí. Así que bueno, cuéntanos un poquito para quien todavía no te conozca, pues preséntate un poquito quién eres, a qué te dedicas para que la gente sepa un poquito de ti. Pues bueno, me llamo Lilia, soy entrenadora personal, me dedico profesionalmente a ello y trabajo de forma online con personas de diferentes partes del mundo y bueno, mi trabajo consiste pues básicamente en ayudar a otras personas a ponerse en forma, a mejorar su condición física y a aprender a entrenar fuerza, que es mi especialidad, el entrenamiento de fuerza. Y dentro del entrenamiento de fuerza, ¿cómo te dio por especializarte en un área tan interesante, ¿no? Y tan de moda como es el tema de los glúteos? Pues fue un poco responder a la demanda, ¿no? Al final era lo que más me preguntaban las personas, lo que más me preguntaban tanto en redes sociales como clientes, ¿no? Es una zona pues que la gente tiene interés en trabajar y desarrollar y bueno, y es importante hacerlo, ahora veremos por qué, así que dije, pues al final la propia experiencia, ¿no? A fuerza de trabajar en esos temas que te pide la gente, pues te vas especializando hasta el día de hoy. Ajá. Cuéntanos, ¿por qué es importante entrenar los glúteos? Pues a ver, la verdad es que una parte que siempre ha quedado como relegada a la estética, pero nada más lejos de la realidad. O sea, los glúteos tienen muchísimas funciones en el cuerpo y realmente es importante trabajarlos, ¿no? Hay varios motivos. Primero hay una cuestión de prevención de lesiones y dolores. Estamos hablando de que los glúteos son los músculos más potentes del cuerpo, ¿no? Entonces son capaces de aguantar una gran carga de trabajo. Ujú. Si una persona tiene unos glúteos débiles o inhibidos, pues esa carga de trabajo se va a trasladar a otras partes del cuerpo, a otras estructuras, pues quizá menos preparadas, como la columna lumbar. Entonces, es común, por ejemplo, personas con glúteos inhibidos que tengan dolores de espalda o incluso que sufran con más frecuencia roturas en isquiotibiales, isquiosurales. También lesiones de rodilla. También los glúteos tienen una función postural muy importante, sobre todo el glúteo medio, ¿no? Es uno de los tres músculos que forman parte de los glúteos y es el principal estabilizador de la cadera, ¿no? Es el que hace que la cadera, la pelvis, se mantenga recta cuando caminamos, cuando corremos o cuando Ujú. hacemos movimientos a una pierna. Entonces, claro, si tú tienes este músculo debilitado, pues cada vez que levantas una pierna, corres, caminas, la cadera cae hacia un lado y no se puede mantener estable, pues eso también se traslada a la rodilla, ¿no? Que se colapsa hacia adentro, se genera un valgo de rodilla. Y entonces es eso, es que los glúteos tienen una función realmente postural y de prevención de lesiones. También son un grupo muscular muy clave en rendimiento deportivo. Ujú. Tener unos glúteos fuertes pues te ayuda a tener más fuerza, más potencia. Esto en deportes de fuerza, pues halterofilia, powerlifting es clave para hacer levantamientos más pesados. También, por ejemplo, tienes más agilidad y rapidez en cambios de dirección, que podría ser interesante pues, para el fútbol, por ejemplo. Todo lo que son saltos para baloncesto o salto horizontal, lanzamientos de jabalina, deportes así, es algo importante. Y luego, por supuesto, unos glúteos fuertes son lo que te va a dar una buena capacidad de aceleración. O sea, todos los deportes de velocidad también es clave. Así que no es solo cuestión de estética y no es solo una parte del cuerpo relegada a las mujeres, ¿no? Como ha Ujú. sido quizá tradicionalmente. Es realmente... Tradicionalmente, precisamente lo que tú comentas, es algo que se vincula mucho a la estética, especialmente de mujeres, pero precisamente por todo lo que has comentado, que tiene relevancia a nivel de salud, a nivel de higiene postural, a nivel de rendimiento, a nivel de velocidad, potencia, explosividad, fuerza. Entonces, ¿para quién es el entrenamiento de glúteos? ¿Quiénes tenemos que entrenar glúteo?
Pues todo el mundo, o sea, todo el mundo, porque también me encuentro mucho, ¿no? Que las mujeres quieren entrenar glúteos y los hombres quieren entrenar pectorales y brazos, y realmente no es así, o sea, todo el mundo tiene que entrenarlo todo para tener un cuerpo compensado, equilibrado y realmente con una buena condición física. Así Ujú. que hay que quitarse esa idea de que los glúteos son para mujeres y el pectoral es para hombres, o sea, es para todos, todos para todos. Qué Todos bueno, qué tenemos el interesante. mismo cuerpo. ¿Y cómo podemos hacer realmente para desarrollar, para transformar, para hacer crecer nuestros glúteos? Pues a ver, igual que con otro grupo muscular, al final tienes como tres patas, ¿no? Necesitas entrenamiento de fuerza para la hipertrofia de cualquier músculo, necesitas un entrenamiento de fuerza bien estructurado, con una adecuada gestión pues, de la intensidad, del volumen, de la frecuencia, con sobrecarga progresiva y cumpliendo pues, todos los principios de entrenamiento. Ujú. Necesitas una alimentación con un ligero superávit, tienes que tener un pequeño excedente de calorías para construir tejido nuevo, sin eso no sucederá. Y también necesitamos descanso, que es pues el periodo para recuperarte. Esto hará que después tus entrenamientos realmente estén al nivel que tienen que estar, si te has Ujú. podido recuperar. Y luego también es cuando sucede precisamente las adaptaciones que buscamos. Y en cuanto al entrenamiento, hay una particularidad en cuanto al entrenamiento de glúteos, Ajá. que se aplica una cosa que se llama la regla de los tercios, que es algo bastante interesante y que ayuda, ¿no? Porque también en los glúteos es muy importante en el entrenamiento introducir una variedad de estímulos, ¿vale? Ujú. Y aquí es donde entra en juego la regla de los tercios. Entonces, en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, la dirección del movimiento, ¿no? Puede ser horizontal, como sería un hip thrust, vertical como una sentadilla o lateral, ¿no? Como una abducción de cadera en cualquier ejercicio. Ajá. Entonces, lo interesante sería que de todo tu entrenamiento de glúteos, un tercio fuera pues, horizontal, un tercio vertical, un tercio lateral. Sería, así cubrirías, digamos, todo el espectro y porque al final son diferentes porciones del músculo, diferentes tipos de fibras y de esta forma lo cubres todo. Lo ¿Cuáles mismo cuando serían los tres ejercicios favoritos para ti dentro de esta regla del tercio para entrenar o para hacer crecer los glúteos? para mí personalmente serían hip thrust, Ajá. sentadilla y una abducción de cadera, o sea, como una patada lateral de rodillas. Lo que De pasa que no rodillas. hay que... Exacto, de rodillas son fire hydrants en inglés, o sea, es una abducción de cadera con las rodillas flexionadas, una abducción de la pierna hacia un lado con banda de resistencia. Pero no hay que centrarse solo en eso. Hay que encontrar ese patrón de movimiento, o sea, dentro del patrón de un empuje horizontal, pues cada persona tiene que probar diferentes ejercicios y quedarse con aquel en el que sienta más los glúteos, que la técnica le resulte más fácil, que le guste más, le genere más adherencia. El tema es respetar esos patrones, pero no todo el mundo tiene que hacer los mismos ejercicios, ¿no? También depende del material que tengas disponible. Ujú. Quizás si no tienes nada de material, hip thrust a lo mejor pues se te queda corto. Entonces es cuestión de adaptarlo, pero siempre respetando esos patrones. Luego la regla de los tercios también aplica a la carga. También es importante trabajar, por ejemplo, un tercio con cargas altas, un tercio con cargas medias y un tercio con cargas livianas. Ujú. También aplica al carácter del esfuerzo que tú tengas en el ejercicio. Tienes que trabajar los ejercicios principales pues al fallo o a una repetición del fallo, los ejercicios accesorios a 2-3 repeticiones del fallo y los ejercicios, digamos, de bombeo o finishers se llaman también, pues lejos del fallo. Esto, lo de los finishers, en realidad se dice, no se especula en la literatura que es imposible llegar al fallo, porque realmente fallas antes porque no aguantas más, ¿no? Por un tema mental Ujú. o motivacional, depende de cómo estés ese día, que no porque tu músculo no sea capaz de responder, porque Ujú. como son ejercicios con una carga tan bajita, un músculo tan potente como el glúteo, pues no podrá fallar, ¿no? Es una cosa más mental, pero bueno, por eso esto se considera pues que se hacen lejos del fallo. Me Y llama mucho entonces, la atención porque realmente, jolín, me ha sorprendido el hecho de que digas que en los básicos, en los que entrenamos más a fuerza máxima, a cargas altas, realmente lleguemos al fallo o incluso nos quedemos a una repetición del fallo, porque últimamente hay como una corriente en el mundo fitness en el que todo el mundo demoniza el llegar a esfuerzos tan altos. Y yo particularmente creo que se le está cogiendo tanta fobia al fallo que muchas veces la gente se piensa que se ha quedado a 2 repeticiones, pero realmente se queda a 5, a 6, a 7. Porque realmente cuando realmente tú te picas
o tienes a alguien animándote o lo que sea, como que te vienes arriba y realmente sacas más y eso demuestra que precisamente le has cogido esa fobia al fallo. Sí, esto va como a temporadas, ¿no? Había hace años esa moda de todo al fallo, era no pain, no gain y tal, y ahora es como todo lo contrario, eso siempre va como, va cambiando la tendencia, pero es importante sobre todo porque son los ejercicios con más potencial de estímulo para tu musculatura, entonces digamos que es una manera de aprovecharlos al máximo. Y también, bueno, siempre que sean ejercicios que técnicamente te vayan bien, o sea, primero es la técnica y después es ya exprimir el estímulo, pero sí, Eso es es. interesante, sí, porque si no, a base de otros ejercicios con cargas medias y con cargas ligeras, trabajas otras partes, es otro estímulo, pero es difícil que consigas toda la hipertrofia que podrías solo con eso, ¿no? Entonces las cargas máximas pues se tienen que exprimir. Yo mi filosofía es bastante parecida, porque al final para que exista una sobrecarga progresiva tiene que haber un aumento en el esfuerzo. Y si verdaderamente no sabes dónde está tu límite, no lo buscas, es muy difícil que verdaderamente le estés metiendo una sobrecarga progresiva y probablemente te estés dejando muchas gains encima de la mesa, ¿no? No estés sacando el punto óptimo o toda la ganancia que podrías sacar de tus entrenamientos. Y otro punto interesante que has comentado es el tema de la nutrición. Has comentado un superávit calórico para poder generar musculatura, ¿no? Por ley de termodinámica, ¿no? Necesitamos ese pequeño incremento de calorías. Sí que quería que nos comentases un poquito cuál es tu opinión, porque hay gente que defiende un déficit, en este caso un superávit, perdón, bastante grande, hay gente que lo defiende pequeño e incluso hay quienes hablan del mangaining, que es simplemente calorías de mantenimiento y progresar. Y cuando ves que realmente te atascas, subir, pero muy poquito, 50, 100 calorías al día. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuántas calorías al día para conseguir hacer crecer nuestros glúteos? Es algo bastante individual, ¿no? Primero habría que ver qué porcentaje de grasa tiene la persona. Si tiene un porcentaje de grasa ya alto, pues yo sería más prudente con ese superávit. Si hay más margen, pues entonces quizá te atreves un poco más. Yo suelo trabajar con porcentajes, pues un 10% de superávit. Empiezo siempre poco porque al final también las calorías, aunque la persona lleve un control de calorías y registre lo que come y demás, siempre hay un margen de error, el cuerpo no es exacto, entonces a lo mejor tú pones unas calorías de mantenimiento, pero eso en la realidad ya es un pequeño superávit. Entonces me gusta ir subiendo muy poco a poco e ir viendo y teniendo muy en cuenta también el porcentaje de grasa. Pero el tema del superávit es algo también que yo me encuentro que tengo que convencer un poco a la gente, ¿no? A las chicas, sobre todo a las mujeres, que tienen ese miedo, ¿no? Porque a la vez es, no quiero que aumente la grasa de no sé dónde, o sea, a veces si es una persona realmente principiante o que no ha estado expuesta nunca a un entrenamiento de fuerza, pues se puede dar esa recomposición corporal, diríamos, ¿no? Que ganas masa muscular en los glúteos o en otra parte del cuerpo y a la vez reduces un poco tu porcentaje de grasa, pero en términos generales y conforme progresamos, esos dos procesos no se van a dar a la vez. Entonces cuesta mucho aceptar eso de, primero tengo que invertir un tiempo en aumentar esa musculatura, aunque a expensas de ganar un poquito de grasa, que se puede hacer de forma controlada para que no sea nada exagerado, pero es una idea que cuesta, o sea, es un fallo que veo a menudo que las personas entrenan y se esfuerzan, pero por ese miedo de no ganar ni un gramo extra de grasa, no acaban de realmente maximizar todas las ganancias que podrían tener, ¿no? ¿Y hasta qué punto realmente podemos tener ganancias? ¿Hasta qué punto se le puede dar esa forma al glúteo? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuánto podemos mejorar? Pues a ver, aquí hay dos cuestiones. Hay una parte que podemos cambiar y una parte que no, ¿vale? La parte que no podemos cambiar es que tenemos que entender que la forma que tienen nuestros glúteos depende en gran parte de nuestro esqueleto, de la morfología de nuestros huesos y de nuestra pelvis, nuestra cadera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño que tenga el hueso de la cadera, ¿no? Si lo vemos es tiene como una forma de mariposa, en la parte superior de este hueso, el ilion, si es un hueso
ancho o estrecho, pues tendremos una forma determinada. O, por ejemplo, los fémures, los huesos de la pierna que se insertan en la cadera, también pueden ser más prominentes o más estrechos. Entonces, en base a esta forma, ¿no? A esta combinación ósea, pues se pueden dar como 4 formas, es lo aceptado ahora mismo en la literatura, que hay como 4 formas de glúteos, ¿no? Que son cuadrado, redondo, forma de triángulo invertido y forma de corazón invertido. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un ilion muy ancho y los huesos de los fémures no son prominentes, pues tendrás una forma pues, de corazón invertido. Si tienes un ilion muy estrecho, pero los huesos del fémur son muy anchos, muy prominentes, pues al contrario, ¿no? Tendrás un triángulo invertido. Entonces, la forma que tenemos en los glúteos va determinada por la posición de nuestros huesos. Luego también los huesos influyen en otras cosas, como por ejemplo, no sé si has oído los hip dips o esas como hendiduras o hoyuelos que hay en los lados, que algunas personas tienen en los laterales. Pues esto, por ejemplo, también es una cosa que viene determinada por el esqueleto. Y yo me encuentro con personas que me dicen, ¿cómo puedo marcar esos hoyuelos? ¿O cómo puedo quitarlos? Hay quien no le gusta, ¿no? Que los tiene o no le gusta. Pues eso no se puede modificar, porque eso depende, pues, desde la punta de la cresta, digamos, de la pelvis, del ilion, hasta el hueso de la pierna, hasta el fémur, depende de la distancia que haya entre esos dos huesos. Si hay una distancia grande, es muy probable que haya esa hendidura, y si no la hay, pues seguramente no habrá esa hendidura. Pero es que es un tema morfológico, ¿no? de esqueleto, entonces eso no se puede, ¿no? cambiar. Luego también está otra cosa muy curiosa, es el hueso sacro, ¿no? que también influye. El hueso sacro es como el final, bueno, es el final de la columna vertebral, es como una cola, ¿no? digamos. Entonces, este hueso puede tener diferentes ángulos, que es lo que se conoce como pendiente sacra. Si este hueso está más salido, tiene un ángulo más abierto, pues los glúteos serán más prominentes de forma natural. En cambio, si está más cerrado, está pegado a la pelvis, pues serán unos glúteos más planos. Entonces nos encontramos con personas que a lo mejor en las mismas condiciones, que entrenan exactamente igual, o bien que nunca han entrenado, y algunas tienen el glúteo más prominente que otras, pues depende de la posición de ese hueso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se tienen que saber, ¿no? Para tener unas expectativas realistas, pues que no vas a poder modificar la estructura que tiene, o sea, la forma que tiene tu glúteo, pero la buena noticia es que puedes cambiar tu composición corporal, o sea, no puedes cambiar los huesos, pero sí puedes cambiar otros tejidos como es la grasa y el músculo que tienes, y eso puede marcar una diferencia abismal en el aspecto de unos glúteos. O sea, todo el mundo puede ganar masa muscular y perder grasa, y entonces tú a lo mejor, ponte que una persona, el hueso sacro, pues lo tiene con una pendiente muy cerrada y no tiene unos glúteos prominentes, pero es que si tú aumentas el tamaño de tu glúteo, del glúteo mayor, vas a tener esa prominencia igual. O sea, que la musculatura sí que la podemos moldear un poco a nuestro gusto, ¿no? Con el entrenamiento. Y la grasa también, o sea, el tener un porcentaje de grasa bajo, o tampoco bajo, pero medio saludable, a un porcentaje de grasa alto, pues el aspecto de los glúteos cambia radicalmente. Entonces, yo siempre transmito que a veces la gente se engancha en estas cosas de quiero los hoyuelos y si no, pues no tal. Pues esto es una cosa que no tiene sentido, ¿no? O sea, tienes que aceptar lo que tienes, ¿no? Es como quien quiere ser más alto o más bajo, no es algo que puedas cambiar. Y entonces con lo que tienes, trabajarlo, porque todo el mundo puede mejorar su versión de los glúteos y ese debería ser el objetivo, el mejorar lo que tienes, no el buscar X cosa. El glúteo perfecto, pero realmente no solo aplica al glúteo, sino a cualquier aspecto. O sea, hay un punto determinado por genética, que es tu estructura, tu esqueleto, lo que tienes dentro, que eso es lo que hay, es lo que no puedes elegir a tus padres, y tus padres son quienes te han dado lo que tienes. Lo que sí puedes hacer es, con lo que te han dado, pues construir una mejor versión de ti. De hecho, sí que me gustaría dejaros ahora en pantalla una foto del antes y después de Lilia, pues para que veáis precisamente su cambio y cómo ella ha mejorado el glúteo a lo largo de todos estos años, que me parece un cambio bastante impresionante y que os puede dar una idea de lo que se puede conseguir. Ya os digo, no os propongáis el conseguir su glúteo, sino simplemente pues saber que podéis meterle un cambio al vuestro. Sí, hay muchos mensajes que se nos lanzan, ¿no? Sobre todo orientados a mujeres, de logra tal glúteo en tanto tiempo. De hecho, me pasó hace un tiempo que me contactó una chica
y me envió una foto de un glúteo que ella quería conseguir. Entonces yo dije, yo no te puedo garantizar que vayas a tener esto. O sea, al final no llegamos a trabajar juntas, Ajá. creo que no le gustó mi respuesta, pero es que eso no funciona así, o sea, y hay que aclarar esto desde el principio. Además te honra como persona, porque al final lo fácil para ti como entrenadora hubiese sido, sí, sí, ven para acá, suelta, afloja y vamos a trabajar en ello. Y yo le dije, yo esto Pero no te lo no, puedo o sea, garantizar. sinceridad, oye, mira, lo que hay es esto y yo no te puedo garantizar tal. Va a depender de tu nivel de esfuerzo y de tu genética y de lo Exacto. bien y del buen trabajo que hagamos juntas. Así que, bueno, y sí que me gustaría preguntarte por algo también curioso, como es el tema de la amnesia glútea. Cuéntanos, ¿qué es la amnesia glútea y cómo se puede corregir? Pues es como un término nuevo, ¿no? Que ha surgido hace relativamente poco y, o sea, descrito así muy, muy rápido, sería algo así como tener los glúteos dormidos, ¿vale? Por Ujú, entendernos. Se trata, es un problema neuromuscular, ¿vale? Nosotros, la musculatura que tenemos se mueve por la acción de nuestro sistema nervioso central. Tenemos unas neuronas que se encargan de esto, que son neuronas motoras, ¿no? Entonces, están controladas por el sistema nervioso central y tienen, digamos, están como conectadas con cada fibra muscular de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si tú, esto como todo en la vida, ¿no? Lo que no se usa se atrofia o en este caso se inhibe. Entonces, si tú nunca utilizas los glúteos, nunca los activas, los contraes ni los elongas, pues esa conexión neuromuscular se va debilitando ujú. y cada vez cuesta más activar el músculo en su totalidad, ¿no? Y esto se debe pues principalmente al sedentarismo y también sobre todo a las posturas mantenidas, o sea, al estar sentados todo el día, porque si una persona, o sea, estamos diseñados para movernos, si tú te mueves, caminas, corres, saltas, te agachas, pues tus glúteos a lo largo del día muchísimas veces se han elongado y se han contraído. Pero si Ujú. estás sentado todo el día, horas y horas en la oficina, luego en el coche, luego en no sé dónde, pues nunca no se produce esa actividad, ¿no? Y esas conexiones se van debilitando. Y eso pues es un problema porque tenemos unos glúteos inhibidos, es como un músculo, digamos, disfuncional, o sea, que no se activa, no funciona, y entonces desencadena pues toda esa serie de problemas que hemos dicho al inicio, posturales, de lesiones, etcétera, de rendimiento. Y luego también es un problema para el entrenamiento, para las personas que buscan unos objetivos, porque al final el entrenamiento que tú hagas no será igual de efectivo. O sea, esto, hay personas que hacen ejercicios específicos de glúteos, con carga, con todo, y no sienten los glúteos. Y esto es un problema porque te estás perdiendo pues un beneficio importante del entrenamiento. Y ya Pero no bueno, solo eso, sino que como has comentado, es el músculo más potente que tiene el cuerpo humano. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que yo sabéis que mi ejercicio favorito es la sentadilla y, jolín, mi sentadilla ha cambiado mucho desde que aprendí a activar y reclutar correctamente mis glúteos, porque me dan muchísima más fuerza y porque si realmente no sabes cómo utilizar el músculo más potente de tu cuerpo, te estás dejando un nivel, un potencial de ganancia de fuerza muy grande, porque pensar que es como si vas en el coche y tienes 6 marchas, pero solo usas hasta la quinta. O sea, puedes ir más rápido, puedes apretar más. Lo que pasa es que no sabes cómo hacerlo. Entonces, cuando aprendes, realmente cambia el juego por completo. totalmente, es algo muy importante que se tiene que trabajar. O sea, muchas veces se peca de mucho volumen de entrenamiento, de entrenar todos los días y realmente no hace falta tanto, ¿no? Lo que hace falta es lo que hagas, hacerlo bien y si mucha parte de la población tiene amnesia glútea por nuestros estilos de vida, ¿no? Que son sedentarios para la mayoría de nosotros, pero se puede corregir. O sea, para empezar sería evitar el sedentarismo, minimizarlo, evitar estar sentados muchas horas seguidas. También el entrenamiento de fuerza, por supuesto, al final es volver a utilizar esos músculos que has tenido allí inactivos durante un tiempo, pues volver a practicar, a base de práctica los vuelves a activar y luego también hay determinados trucos o estrategias que te ayudan a combatir esa amnesia glútea. Por ejemplo, el foco atencional es muy importante, el prestar atención a lo que estás haciendo, no entrenar pensando en otras cosas, sino realmente esa conexión mente-músculo, imaginar ese músculo, cómo se contrae, cómo se elonga. Esto es algo, me encuentro que para muchas personas es algo muy, muy abstracto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayuda mucho antes de hacer un ejercicio que busques ese movimiento, cómo es y qué le pasa al músculo en cada posición del ejercicio, para que tú luego lo puedas imaginar, ¿no? Porque a veces así de entrada, dices, imagínate cómo se contrae el glúteo y cómo se elonga en el hip thrust, y tú a lo mejor ni sabes qué hace el glúteo en cada parte, ¿no? Entonces, el buscarlo antes
ayuda mucho a luego tener ese foco atencional mucho mejor. Luego hay otras técnicas, pues por ejemplo, el tocar, ¿no? Tocar el glúteo, que también se aplica con otros músculos, si el ejercicio te lo permite, porque algunos ejercicios no te lo permiten, pero si puedes, pues tocarlo te ayuda a contraerlo un poco mejor. Ejercicios de preactivación antes de entrenar, pues algunos ejercicios con banda elástica son bastante útiles para poder sentir esa quemazón ya antes de empezar. Y también una cosa muy sencilla que se pasa mucho por alto es hacer una contracción isométrica. O sea, antes de hacer un ejercicio donde tú sabes que te cuesta activar el glúteo, porque también depende de la posición. Hay personas que a lo mejor en un movimiento horizontal sí que lo consiguen activar, pero en vertical no. Entonces, en aquellos donde más te cuesta, pues simplemente contraer los glúteos con todas tus fuerzas, de pie sin hacer nada, durante 30-40 segundos, y eso ya marca la diferencia. Entonces, la amnesia gluteal lo importante es eso, ser consciente qué es y no pasa nada, se puede solucionar y simplemente es tomar medidas y rápido se soluciona y una vez que se soluciona los resultados pues van mucho más fluidos. Genial, pues Road to Basics, ¿vale? Acordaos de seguirla en Instagram. Si además queréis ver un entrenamiento de pierna y glúteo, pues os voy a dejar uno por aquí para que le echéis un ojo. Y si queréis suscribiros a la Murillo Army, lo podéis hacer aquí para no perderos ningún vídeo y ninguna entrevista. Así que muchísimas gracias, Lilia. Te tendremos por aquí de vuelta para seguir compartiendo contigo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. ¡Saludos! Hasta la próxima.